David siempre creyó en el amor. Criado en un hogar modesto antes de forjarse una fortuna, había visto el vínculo inquebrantable de sus padres, basado en el respeto mutuo, la comprensión y, sobre todo, un amor que trascendía lo material. Cuando David conoció a Emma, pensó que por fin había encontrado ese mismo tipo de amor. Era guapa, bondadosa y llena de vida. No tardaron en empezar a salir, y David sintió que estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Viajaban juntos, se reían juntos, y Emma parecía preocuparse de verdad por él como persona, no solo por lo que podía ofrecerle económicamente. A medida que su relación se volvía más seria, David empezó a pensar en el matrimonio. Se imaginaba a Emma caminando hacia él por el pasillo, y eso le llenaba de alegría. Pero junto a esa alegría, empezó a asaltarle una duda inquebrantable. David no era solo un hombre de éxito, era millonario. De hecho, había acumulado silenciosamente una fortuna a través de sus diversas empresas, y con ella venía una vida de lujo que Emma había abrazado con gusto. Las cenas copiosas, la ropa de diseño, las vacaciones en lugares exóticos. Todo ello se había convertido en parte de su rutina habitual. Y aunque a David le encantaba mimarla, a veces se preguntaba si Emma seguiría a su lado si todo aquello desapareciera de repente. Una noche, tras una cena romántica en la que recordaron los inicios de su relación, David decidió pedirle matrimonio. Llevaba semanas con el anillo de compromiso en el bolsillo, esperando el momento oportuno. Mientras paseaban por el parque de la ciudad, iluminado por tenues farolas, finalmente se arrodilló y le pidió a Emma que se casara con él. El rostro de Emma se iluminó de sorpresa y felicidad cuando dijo que sí, y por un momento, David sintió que todo era perfecto. Pero esa duda persistente se negaba a desaparecer. ¿Y si Emma no estaba tan enamorada de él como del estilo de vida que él podía proporcionarle? David se odiaba a sí mismo por pensar en algo así, pero no podía ignorarlo. Había oído demasiadas historias de relaciones que se desmoronaban cuando el dinero se agotaba, y necesitaba estar seguro de que el amor de Emma era real antes de comprometer su vida con ella. Aquella noche, después de que Emma se hubiera dormido, David se sentó a pensar qué hacer. Sabía que el amor construido sobre el dinero y las cosas materiales era frágil, y la única forma de estar seguro de las verdaderas intenciones de Emma era ponerla a prueba. Pero no iba a ser fácil. Decidió que fingiría perder su fortuna, una mentira que se prolongaría durante meses, tal vez incluso años, para ver cómo reaccionaba Emma. Si ella permanecía a su lado, incluso cuando desaparecieran los lujos, David sabría que su amor era sincero. Pero si ella lo dejaba por alguien más rico, entonces tendría su respuesta. Con el corazón encogido, David tomó su decisión, inseguro de a dónde le llevaría este camino. A la mañana siguiente, David puso en marcha su plan. Le dijo a Emma que uno de sus principales negocios había fracasado, lo que le había ocasionado importantes pérdidas económicas. Le explicó que, aunque no estaban completamente arruinados, tendrían que recortar drásticamente sus gastos. Las vacaciones caras, las salidas de compras y las noches en restaurantes de 5 estrellas tendrían que terminar, al menos por el momento. Emma, que estaba tomando su café de la mañana en la mesa de la cocina, parecía preocupada, pero no dijo mucho al principio. Se limitó a asentir y a tranquilizar a David diciéndole que lo superarían juntos. David la observó atentamente, buscando en su rostro signos de decepción o frustración, pero ella pareció tomarse la noticia sorprendentemente bien. Incluso sugirió que vendieran su lujoso apartamento y se mudaran a algo más modesto hasta que las cosas mejoraran. David sintió una punzada de culpabilidad,
preguntándose si estaba cometiendo un error al dudar de ella. Quizá Emma le quería de verdad por lo que era, y toda aquella prueba era innecesaria. Pero entonces, una vocecita en su interior le instó a continuar, a estar absolutamente seguro antes de comprometerse con ella para toda la vida. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. David vendió su apartamento de lujo y alquiló uno pequeño y sencillo en una zona menos acomodada de la ciudad. Redujo sus salidas sociales y rechazó invitaciones a cenas y eventos caros. Al principio, Emma pareció adaptarse bien. Bromeaba sobre su nueva vida, humilde, e incluso aceptó un trabajo a tiempo parcial en una boutique, algo que nunca había hecho antes. David apreció su disposición a adaptarse y empezó a sentirse seguro de que tal vez realmente estaba en esto a largo plazo. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezaron a aparecer cambios sutiles en el comportamiento de Emma. Al principio, se trataba de pequeñas cosas. Sus comentarios jocosos sobre su nuevo estilo de vida se hicieron más frecuentes y tenían un matiz que antes no tenían. Nunca pensé que volvería a vivir como una estudiante universitaria, decía con una sonrisa forzada, mirando a su alrededor el pequeño apartamento, que distaba mucho del lujo que habían dejado atrás. David se dio cuenta de que Emma había empezado a pasar más tiempo con sus antiguos amigos, la mayoría de los cuales seguían viviendo sus glamurosas vidas, ajenos a las luchas financieras que David había fabricado. Salía a tomar algo o a cenar con ellos, y cuando volvía, tenía una mirada distante, como si estuviera comparando su nueva realidad con la vida que solía tener. Aunque nunca se quejaba abiertamente, David notaba su creciente descontento. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá viendo una película, Emma mencionó casualmente que se había encontrado con un viejo amigo, Michael, durante una de sus salidas. David recordaba vagamente a Michael como alguien del círculo social de Emma, un acaudalado empresario que siempre había parecido demasiado amistoso para el gusto de David. Emma descartó el encuentro como una coincidencia, pero David no pudo evitar sentirse incómodo. Siempre había confiado en Emma, pero ahora, con su situación financiera supuestamente en ruinas, se preguntaba si la reaparición de Michael era solo una coincidencia o algo más. A medida que pasaban los meses, la insatisfacción de Emma se hacía más difícil de ignorar. Empezó a criticar sutilmente su estilo de vida, haciendo comentarios sobre cómo otras personas aún podían disfrutar de las cosas buenas de la vida, mientras ellos estaban atrapados en una rutina. David intentó tranquilizarla diciéndole que las cosas mejorarían, pero ella no parecía convencida. Una noche, tras regresar de una cena con sus amigas, Emma se sentó junto a David y dejó escapar un largo suspiro. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían ser las cosas?, preguntó, con un tono despreocupado pero mordaz. David, que había estado temiendo esta conversación, la miró y le preguntó a qué se refería. Quiero decir, sé que las cosas son difíciles en este momento, pero no sé si firmé para este tipo de vida, dijo Emma, su voz suave pero firme. Creía que estábamos construyendo algo juntos, algo que duraría, pero últimamente parece que todo se está desmoronando. David sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sabía que Emma no solo estaba hablando de sus finanzas, sino que estaba cuestionando toda su relación. No podía culparla por estar frustrada, pero esperaba que dejara a un lado el dinero y se centrara en lo que realmente importaba, su amor. Pero a medida que pasaban las semanas, se hacía cada vez más evidente que Emma estaba luchando para hacer frente a su nueva realidad. Entonces, llegó la noche que lo cambió todo.
David se había dado cuenta de que Emma enviaba mensajes de texto con más frecuencia y de que su teléfono se iluminaba con mensajes hasta altas horas de la noche. Estaba más distante, pasaba menos tiempo en casa y más con sus amigos. David no quería creerlo, pero no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Por fin, una noche, sentados a la mesa, Emma rompió el silencio. «Creo que tenemos que hablar», dijo ella, sus ojos evitando los de él. El corazón de David se aceleró mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Emma respiró hondo y le miró. «Te quiero, David, de verdad», empezó ella. «Pero no sé si puedo seguir haciendo esto. El estrés financiero, la incertidumbre. Siento que me estoy perdiendo en todo esto. Echo de menos la vida que teníamos, la seguridad, la emoción. Y no sé si alguna vez podremos recuperar eso». David permaneció en silencio, esperando a que ella continuara. «He estado hablando con Michael», admitió, con voz vacilante. «Me ha apoyado mucho y, bueno, se ha ofrecido a ayudarme, a darme algo de estabilidad. No digo que quiera dejarte, pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar». David sintió como si le hubieran tirado del suelo. Era el momento que había temido, pero también esperado. Emma se estaba alejando, atraída por la promesa de riqueza y seguridad que Michael le ofrecía. Quería gritar, decirle que todo era mentira, que aún tenía su fortuna y que todo había sido una prueba para ver si su amor era real. Pero en lugar de eso, se quedó callado, dejando que sus palabras calaran hondo. David guardó un silencio atónito, mientras las palabras de Emma resonaban en su mente. La mujer a la que había amado y con la que planeaba casarse, se le estaba escapando, no porque se hubieran distanciado emocionalmente, sino por el dinero. Lo que él había querido poner a prueba, proteger su corazón, estaba ocurriendo justo delante de él. Había visto las señales durante meses, el creciente distanciamiento, las miradas de añoranza a la vida que solían tener, el tiempo cada vez mayor que pasaba con Michael. Pero oírlo directamente de Emma fue como un puñal en el pecho. Por un momento, no pudo hablar. Quería discutir, rogarle que se quedara, pero ¿de qué serviría? Si Emma ya estaba pensando en una vida con otro hombre a causa del dinero, ninguna súplica la haría cambiar de opinión. Estaba cansada de la vida que David le había ofrecido, aunque solo fuera una mentira temporal. «Nunca imaginé que llegaríamos a esto», dijo, finalmente, David, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que éramos más fuertes que eso, más fuertes que las cosas materiales». Los ojos de Emma se ablandaron, pero la determinación de su rostro no flaqueó. «Yo también lo creía, David. De verdad que lo pensaba. Pero estos últimos meses han sido duros, más duros de lo que jamás hubiera esperado. No digo que no te quiera, pero quizá el amor no sea suficiente». Las palabras picaron y David tuvo que forzarse a mantener la compostura. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo diferentes que habían llegado a ser sus definiciones del amor. Para él, el amor significaba permanecer juntos en las buenas y en las malas, en las dificultades y en los triunfos. Para Emma, el amor parecía estar ligado a la comodidad, la seguridad y una vida llena de lujos. «Entonces, ¿qué estás diciendo, Emma?», preguntó David, con la voz ligeramente quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «¿Me estás dejando?». Emma bajó la mirada, jugueteando con el anillo que llevaba en el dedo. «No lo sé», admitió. «No quiero, pero tampoco sé si puedo seguir viviendo así. Michael me ha ofrecido la oportunidad de tener la vida que solía tener. Necesito tiempo para pensar». David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en las tripas. Michael
Por supuesto, era él, el hombre rico y exitoso que no había perdido nada, que aún podía ofrecerle a Emma el mundo en bandeja de plata. A David se le aceleró el corazón y luchó por contener sus emociones. ¿Estás enamorada de él?, preguntó David, con la voz más amarga de lo que pretendía. Emma levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No, quiero decir, no lo sé. No se trata de eso. Se trata de estabilidad, de tener una vida que no parezca que se desmorona cada día. David apretó los puños bajo la mesa. Estabilidad. Eso era todo para ella. La idea de su amor, el tiempo que habían pasado construyendo un futuro juntos, se estaba reduciendo a una transacción. Era como si todos los recuerdos que habían compartido, las risas, los momentos íntimos, los planes de futuro, no significaran nada comparados con la comodidad de la riqueza. Quería gritar, decirle que estaba cometiendo el mayor error de su vida, que él aún tenía todo lo que ella ansiaba y que todo esto era una prueba. Pero algo en su interior se lo impidió. Se dio cuenta de que si se lo decía ahora, si le revelaba la verdad, ella podría quedarse. ¿Pero sería por las razones correctas? ¿Se quedaría porque le quería de verdad o por el dinero? David necesitaba saberlo. Tenía que dejarla elegir sin saber lo que había detrás de la cortina. Necesito algo de tiempo, repitió Emma en voz baja. No quiero tomar ninguna decisión precipitada. David asintió, con la garganta apretada por la emoción. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo, aunque las palabras le parecieron huecas. Vio cómo Emma se levantaba de la mesa, con movimientos lentos e inseguros. Se detuvo un momento, como si esperara que él dijera algo más, pero David guardó silencio. Sin decir nada más, salió del apartamento, dejándolo solo con sus pensamientos. La puerta se cerró con un chasquido y el peso de la situación golpeó a David como un maremoto. Enterró la cara entre las manos, dividido entre el impulso irrefrenable de perseguirla y la fría realidad de lo que acababa de ocurrir. Había puesto en marcha este plan, convencido de que revelaría los verdaderos sentimientos de Emma. Ahora que lo había hecho, no sabía si podría soportar la verdad. Durante los días siguientes, David apenas vio a Emma. Ella pasaba más tiempo fuera, con amigos o, supuso él, con Michael. Cada vez que ella se iba, una parte de su corazón se rompía un poco más. Había querido claridad, pero nunca imaginó que le dolería tanto. El silencio en el apartamento se hizo ensordecedor, lleno de los ecos de lo que una vez fue y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Una noche, Emma volvió tarde. David estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, aunque en realidad no la estaba viendo. Ella se quedó un momento en la puerta antes de sentarse a su lado. La tensión entre ellos era palpable. «He tomado una decisión», dijo Emma, en voz baja, con voz firme. David sintió que el corazón le daba un vuelco, preparándose para lo peor. «Creo que es mejor que nos tomemos un descanso», continuó, con los ojos fijos en el suelo. «Necesito tiempo para averiguar lo que realmente quiero, y no creo que pueda hacerlo mientras sigamos juntos. No es justo para ninguno de los dos». A David se le oprimió el pecho. Ahí estaba, la confirmación de todo lo que había temido. Emma no solo estaba insegura, sino que se estaba alejando activamente. Ya había hecho su elección, aunque no lo hubiera dicho abiertamente. Y él sabía, en el fondo, que probablemente pasaría su tiempo lejos con Michael. «¿Y nosotros?», preguntó David, con la voz tensa. «No lo sé», susurró Emma, su voz quebrándose ligeramente. «Solo necesito espacio».
David asintió lentamente, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Era el momento de la verdad, la culminación de su prueba. Pero aún no había terminado. Tenía una carta más que jugar, una última revelación que determinaría si esta relación podía salvarse o si estaba condenada desde el principio. Al día siguiente, después de que Emma abandonara de nuevo el apartamento, David tomó una decisión. Le había dado tiempo suficiente para mostrar su verdadera cara, y ahora era el momento de la revelación final. Organizó una reunión con ella esa noche, pidiéndole que volviera a casa para poder hablar. Emma llegó aquella noche con aspecto inseguro y agotado. Se sentó frente a David, esperando a que hablara. «Necesito decirte algo», dijo David, con voz tranquila, pero llena de emoción. «Hay algo que te he estado ocultando durante los últimos 2 años». Los ojos de Emma se abrieron ligeramente, pero permaneció en silencio, esperando a que él continuara. «Nunca perdí mi fortuna», dijo David con voz firme. «El negocio no fracasó. Sigo siendo millonario. Todo lo que te dije sobre las luchas financieras era todo mentira». Emma se quedó boquiabierta, con la cara llena de sorpresa y confusión. «¿Qué? ¿Por qué?», balbuceó, apenas capaz de procesar lo que estaba oyendo. «Necesitaba saber si estabas conmigo por mí o por el dinero», explicó David, con la mirada clavada en la de ella. «Quería estar seguro de que nuestro amor era real, de que no se basaba en cosas materiales. Así que escondí mi fortuna para ver cómo reaccionabas, para ver si te quedarías a mi lado cuando las cosas se pusieran difíciles». Emma perdió el color de su rostro y se sentó en la silla, con las manos temblorosas. «¿Tú me has puesto a prueba?», preguntó, con la voz apenas convertida en un susurro. David asintió, sintiendo el peso de su decisión con más fuerza que nunca. «Tenía que saberlo. No podía casarme contigo sin estar seguro». Por un momento solo hubo silencio entre ellos. Entonces, lentamente, la expresión de Emma cambió, de la sorpresa a la ira. Entrecerró los ojos y se levantó bruscamente, paseándose por la habitación. «Me mentiste», dijo, con la voz llena de furia. «Me manipulaste. Me engañaste haciéndome creer que estábamos luchando, cuando todo el tiempo estabas sentado sobre una fortuna. ¿Cómo pudiste hacerme eso, David?». David se levantó, sintiendo que su propia frustración salía a la superficie. Tenía que hacerlo. ¿De qué otra forma podía saber si estabas conmigo por las razones correctas? Emma negó con la cabeza, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Crees que se trata de dinero? ¿Crees que es lo único que me importa?». Levantó las manos, exasperada. «Me has hecho pasar un infierno. Me has hecho cuestionar todo sobre nuestro futuro. Todo por una retorcida prueba. ¿Te escuchas a ti mismo?». David sintió que se le oprimía el pecho, pero se mantuvo firme. «Necesitaba saberlo, Emma, y ahora lo sé». Emma dejó de caminar y se volvió hacia él, con una expresión entre dolida y furiosa. «¿Y qué? ¿Crees que esto justifica lo que hiciste? ¿Crees que esto prueba algo?». David la miró, intentando mantener la voz firme. «Demuestra que no estabas dispuesta a quedarte a mi lado cuando las cosas se pusieron difíciles». Emma se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. «Eres increíble. ¿Crees que esto es una especie de victoria para ti? ¿Crees que eres tú quien tiene razón aquí?». David permaneció en silencio, con el corazón oprimido por el peso de sus decisiones. Había esperado que la verdad le diera un cierre, pero ahora se daba cuenta de que esta historia no tenía un final limpio. La reacción de Emma no fue la que él había imaginado. Estaba llena de traición y resentimiento, no la disculpa o la comprensión que él había esperado en secreto.
Sin decir una palabra más, Emma cogió sus cosas y salió furiosa del apartamento, dejando a David allí de pie, solo una vez más. El silencio que siguió fue ensordecedor, y David sintió todo el impacto de lo que había hecho. Había obtenido su respuesta, pero ¿a qué precio? La mujer que había amado se había ido, y ahora todo lo que quedaba era la cáscara vacía de una relación construida sobre mentiras y desconfianza. La prueba había revelado la verdad, pero también había destrozado todo a su paso. David se quedó allí, mirando la puerta que Emma acababa de cerrar tras de sí, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. David estaba de pie, en el silencioso apartamento, con el sonido del portazo resonando aún en su mente. El silencio que siguió le resultó sofocante, y el vacío que le invadió el pecho no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Se había propuesto descubrir la verdad, pero ahora que la tenía, su peso era insoportable. Emma se había ido, y con su partida llegó la comprensión de que la prueba que había orquestado no solo había revelado sus motivaciones, sino que había expuesto sus propias vulnerabilidades, sus inseguridades y su incapacidad para confiar. Se desplomó en el sofá, pasándose las manos por el pelo. La costosa y minimalista decoración del apartamento parecía absurda ahora, burlándose de él en la quietud. Durante meses había vivido en esta mentira, una versión falsa de su vida en la que la riqueza no existía, pensando que podía controlar la narrativa. Pero en el momento en que Emma se había marchado, David comprendió que el amor no era algo que pudiera medirse con una prueba, por muy meticulosamente que se hubiera planeado. Había calculado mal y ahora la había perdido, posiblemente para siempre. Los días se convirtieron en semanas y el vacío que Emma dejaba atrás parecía expandirse a cada momento que pasaba. David se mantenía ocupado, volcándose de nuevo en su trabajo, pero ni siquiera sus negocios, antaño prósperos, podían distraerle de la persistente idea de que lo había arruinado todo. Su riqueza, antes motivo de orgullo, se sentía ahora como una carga. ¿De qué le servía todo ese dinero si la única persona con la que había querido compartirlo ya no estaba allí? Emma tenía razón en una cosa: su engaño había destruido la confianza entre ellos. David empezó a cuestionárselo todo. ¿Había sido demasiado controlador? ¿Demasiado paranoico? Tal vez si hubiera creído en su amor, las cosas habrían sido diferentes. Pero ese era el problema, ¿no? Nunca había confiado plenamente en ella, y esa falta de confianza le había llevado a crear este elaborado plan. No supo nada de Emma durante mucho tiempo. No hubo llamadas, ni mensajes, nada. Era como si hubiera desaparecido de su vida por completo. Tampoco se atrevía a contactar con ella. Una parte de él sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás de lo que había sucedido. Aunque ella le hubiera perdonado, las grietas en su relación eran demasiado profundas. Había roto algo que no podía arreglarse con una disculpa o una promesa de cambio. Una noche, unos 2 meses después de que Emma se marchara, David se encontró paseando por el parque donde le había pedido matrimonio por primera vez. Los recuerdos de aquella noche se agolparon en su memoria, la alegría en su rostro, la forma en que había dicho que sí, sin dudarlo. Por un breve instante, se había sentido el hombre más afortunado del mundo, pero ahora solo podía pensar en el dolor que le habían causado sus actos. Mientras se sentaba en un banco con vistas al estanque, David vio a una pareja que caminaba de la mano, riendo y hablando en voz baja. Parecían tan enamorados, tan compenetrados, que le recordaron lo que él había tenido una vez con Emma. El dolor en su pecho se hizo más fuerte y, por primera vez,
David se permitió llorar de verdad la pérdida de su relación. Lo había estado conteniendo todo, esperando que las cosas se arreglaran por sí solas, pero ahora comprendía que algunas cosas no podían deshacerse. No solo le había dolido la decisión de Emma de marcharse, sino darse cuenta de que él había sido el artífice de su propia caída. Sus inseguridades habían envenenado lo que podría haber sido una hermosa historia de amor, y ahora tenía que recoger los pedazos. David pasó los meses siguientes reflexionando sobre sus actos. Empezó a ver a un terapeuta, algo que nunca se había planteado, y empezó a desentrañar las razones profundas de su desconfianza. En las sesiones descubrió que su miedo a ser utilizado o manipulado se remontaba a su infancia, en la que había visto cómo el dinero, o la falta de él, podía destruir las relaciones. Sus padres habían discutido constantemente por cuestiones económicas y, aunque habían permanecido juntos, su relación había quedado marcada por la amargura y el resentimiento. David había jurado que no repetiría sus errores, pero al intentar evitar un problema, había creado otro. Con el paso del tiempo, la visión que David tenía de la vida empezó a cambiar. Se dio cuenta de que el amor no era algo que pudiera probarse o medirse, sino algo que había que cultivar y en lo que había que confiar. Se había centrado tanto en protegerse de las heridas que había acabado alejando lo que más deseaba: un amor real y genuino. El dinero, la fortuna, no tenían sentido sin alguien con quien compartirlos, y David empezó a verlo más claro que nunca. Una tarde, sentado en su despacho, David recibió un mensaje de una amiga común de Emma. Era corto, un simple: «Hola, me he enterado de lo que ha pasado. Pensé que querrías saber que Emma está bien. Ha estado viendo ella a alguien nuevo». David se quedó mirando el mensaje durante largo rato. La noticia le golpeó como un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo le produjo una extraña sensación de alivio. Siempre había sabido que llegaría ese día, que Emma seguiría adelante, que encontraría a alguien que pudiera darle la vida que deseaba. Y ahora que había sucedido, se dio cuenta de que quería que fuera feliz, aunque no fuera con él. Respondió amablemente, agradeciendo a su amigo que se lo comunicara, pero en su interior se debatía entre un torbellino de emociones. La finalidad de todo era difícil de aceptar, pero también le dio el cierre que necesitaba. Emma había encontrado a alguien nuevo, y ese capítulo de su vida había terminado oficialmente. En las semanas siguientes, David empezó a centrarse en curarse en serio. Empezó a ponerse en contacto con viejos amigos y con personas con las que había perdido el contacto durante su relación con Emma. Sin prisa, pero sin pausa, empezó a reconstruir su vida social, rodeándose de personas que se preocupaban por él, por lo que era, no por lo que tenía. Un día, mientras asistía a una gala benéfica, David entabló conversación con una mujer llamada Sophie. Era inteligente, ingeniosa y realista. Todo lo contrario de la gente que David estaba acostumbrado a conocer en sus círculos sociales, acomodados. Hablaron durante horas y, al final de la noche, David se dio cuenta de que disfrutaba de su compañía, como no lo había hecho con nadie en mucho tiempo. A Sophie no le interesaba su riqueza ni su estatus. Trabajaba como profesora, dedicada a marcar la diferencia en la vida de sus alumnos, y su pasión por la vida era contagiosa. Durante los meses siguientes, se fueron acercando y, por primera vez desde Emma, David empezó a sentir un destello de esperanza en el futuro. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. David había aprendido de sus errores,
No trató de ocultarle nada a Sophie, ni la sometió a una prueba complicada. En lugar de eso, se abrió a ella, compartiendo su pasado, sus miedos y las lecciones que había aprendido por el camino. Sophie apreció su sinceridad y su relación floreció con naturalidad, sin el peso de la desconfianza sobre ellos. A medida que su vínculo se estrechaba, David se dio cuenta de que el amor no consistía en grandes gestos ni en demostrar tu valía a través de la riqueza. Se trataba de confianza, vulnerabilidad y de estar ahí el uno para el otro, pasara lo que pasara. Había pasado mucho tiempo intentando controlar su relación con Emma, pero ahora, con Sophie, comprendía que la verdadera fuerza del amor estaba en dejarse llevar. Los meses se convirtieron en un año, y David se encontró más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Él y Sophie se mudaron juntos, no a un apartamento de lujo como el que había compartido con Emma, sino a una casa modesta que ambos adoraban. Ya no se trataba de dinero, sino de construir una vida juntos, basada en el respeto y la confianza mutuos. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, David reflexionó sobre lo lejos que había llegado. El dolor de perder a Emma había sido intenso, pero al final le había enseñado lecciones inestimables sobre el amor, la confianza y sobre sí mismo. Había abandonado la necesidad de controlar todos los aspectos de sus relaciones y había aceptado la incertidumbre que acompaña al amor. Sophie apoyó la cabeza en su hombro y David sonrió. Este era el tipo de amor que había estado buscando todo el tiempo. No uno basado en la riqueza o las apariencias, sino uno construido sobre los cimientos de la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Había cometido errores, pero al final, esos errores le habían conducido a este momento. David sabía ahora que el amor no podía ponerse a prueba ni manipularse. Había que experimentarlo, con toda su confusión e incertidumbre. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con esa verdad. Cuando David entró en esta nueva fase de su vida con Sophie, se encontró pensando en lo que significaba empezar de nuevo de verdad. El año pasado había estado lleno de momentos de introspección, de dolor y de crecimiento personal. La experiencia con Emma le había dejado cicatrices, sin duda, pero también lo había llevado a un lugar de claridad sobre el amor, la confianza y quién quería ser. Con Sophie, las cosas parecían diferentes, más tranquilas, más reales. No había sentido la necesidad de impresionarla ni de esconderse tras las capas de riqueza que antes definían gran parte de su identidad. En lugar de eso, era simplemente David, y por primera vez en su vida, eso le parecía suficiente. Sophie le hacía ver el mundo de otra manera. No le impresionaban el lujo ni el estatus, y su sencillez resultaba refrescante de un modo que David no esperaba. Había crecido en una familia de clase media, con unos padres que habían trabajado duro para mantenerla a ella y a sus hermanos. Los valores que tenía, honestidad, amabilidad y lealtad, estaban muy arraigados en ella y pronto se convirtieron en la base de su relación. David se maravillaba de lo fácil que era estar con ella. No había juegos mentales, ni temores sobre si se quedaría con él, si las cosas se ponían difíciles. De hecho, Sophie se reía a menudo de lo ajena que había sido a su situación económica cuando se conocieron. Creía que solo eras un tipo al que le gustaba donar a muchas causas, bromeó una vez, no un multimillonario escondido en un acto benéfico. Fueron esos momentos de risa, la alegría sin esfuerzo que encontraban en la compañía del otro, lo que convenció a David de que por fin había encontrado lo que buscaba. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada, ni a sí mismo, ni a Sophie. Su relación no se basaba en una prueba, ni en una fortuna oculta.
sino en la confianza y la autenticidad. Podía mostrarse vulnerable con ella como nunca lo había hecho con Emma, y esa vulnerabilidad, en lugar de ser una debilidad, se convirtió en la base de su conexión. Con el paso de los meses, David y Sophie se establecieron en una rutina que parecía más significativa que cualquier lujo que David hubiera experimentado antes. No necesitaban grandes vacaciones ni cenas caras para sentirse felices. En cambio, pasaban las tardes cocinando juntos, compartiendo anécdotas de sus días o dando largos paseos por el parque cercano a su casa. Fue en esos sencillos momentos cuando David se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. El hombre que antes se había obsesionado con acumular riquezas y mantener una cierta imagen, se había convertido en alguien que encontraba satisfacción en las partes tranquilas y genuinas de la vida. Sophie le animó a explorar otras pasiones más allá de su negocio. Se dio cuenta de lo mucho que se entusiasmaba cuando hablaba de ayudar a los demás, así que le propuso que fueran voluntarios juntos. Pronto empezaron a pasar los fines de semana trabajando en un refugio local, dedicando su tiempo a quienes más lo necesitaban. Para David, esto fue más gratificante que cualquier negocio que hubiera cerrado. Ya no le movía la necesidad de ganar dinero o de demostrar su éxito al mundo. En su lugar, encontró un propósito en devolver y utilizar sus recursos para marcar una diferencia real en la vida de las personas. Una noche, después de pasar el día como voluntarios en el refugio, David y Sophie volvieron a casa, cansados, pero felices. Se sentaron en el porche a beber vino mientras el sol se ocultaba en el horizonte y proyectaba un cálido resplandor dorado sobre el vecindario. «¿Sabes?», dijo Sophie, apoyando la cabeza en el hombro de David. «Nunca me había sentido tan en paz. Es como si todo tuviera sentido». David sonrió, sintiendo lo mismo. «He estado pensando lo mismo», admitió. Solía creer que la felicidad estaba ligada al éxito, a lo mucho que tenía, o a lo mucho que podía dar a alguien. Pero contigo es diferente. No siento que tenga que demostrar nada. Sophie levantó la cabeza para mirarle, con ojos suaves y cálidos. «Eso es porque el amor no se trata de lo que tienes, David. Se trata de quién eres y de quiénes somos juntos». David la besó suavemente, agradecido por la claridad que había traído a su vida. No se trataba solo de amor, sino del tipo de amor que no exige perfección ni éxito material. Sophie le había demostrado que la verdadera conexión surgía de estar presente, de mostrarse el uno al otro en los buenos y en los malos momentos, sin necesidad de tantear el terreno ni de proteger sus corazones con elaborados engaños. Con el cambio de estación, David empezó a pensar más seriamente en el futuro. Hacía tiempo que había dejado atrás su necesidad de controlar todos los aspectos de su vida, pero con Sophie sintió algo nuevo: el deseo de construir una vida juntos, no solo para el presente, sino a largo plazo. La idea del matrimonio, que antes le había parecido una transacción o una obligación, ahora le parecía un paso natural. Con Sophie, no se trataba de cerrar un trato o asegurar un futuro, sino de compartir sus vidas de la forma más íntima y profunda posible. Un fin de semana hicieron una excursión a una pequeña ciudad costera que Sophie siempre había querido visitar. Era pintoresco, con pequeñas tiendas encantadoras y calles serpenteantes que desembocaban en el mar. Pasaron los días paseando por la ciudad, explorando los mercados locales y comiendo en restaurantes familiares. Por la noche, se sentaban en la playa a contemplar las olas chocar contra la orilla. La última noche de su viaje, David llevó a Sophie a un lugar tranquilo de la playa, donde solo se oía el océano y el viento entre los árboles. Sentados allí, David la cogió de la mano, con el corazón palpitante de expectación. «Sophie,
empezó con la voz llena de emoción. Estos últimos años contigo han sido los más felices de mi vida. Me has demostrado lo que realmente significa el amor, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Sophie se volvió hacia él, con los ojos brillantes bajo la luz mortecina. David respiró hondo y sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. «No necesito nada más en este mundo que a ti», dijo suavemente, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo y elegante. «Sophie, ¿quieres casarte conmigo?». Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sonreía y su mano temblaba ligeramente al extenderla para tocar el anillo. «Sí», susurró, con la voz cargada de emoción. «Sí, me casaré contigo». David deslizó el anillo en el dedo de ella y sintió que le invadía una oleada de alegría y alivio. Se abrazaron. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras se abrazaban. El único sonido eran las olas rompiendo y sus risas compartidas. Mientras caminaban de vuelta por la playa, cogidos de la mano, David sintió una abrumadora sensación de paz. Esta era la vida que siempre había deseado, no la que estaba llena de pruebas, dudas o agendas ocultas, sino una vida construida sobre el amor, la confianza y el respeto mutuo. Con Sophie a su lado, sabía que por fin había encontrado lo que siempre había buscado. En los meses siguientes, empezaron a planear su boda, un acontecimiento pequeño e íntimo con amigos íntimos y familiares. No era nada extravagante ni ostentoso, pero era perfecto. Eligieron celebrar la ceremonia en la misma ciudad costera, donde David se había declarado, en aquella playa tranquila donde habían compartido su momento más íntimo. El día de la boda era cálido y soleado, el cielo de un azul brillante. Mientras David estaba en el altar, viendo a Sophie caminar hacia él con un vestido sencillo y vaporoso, sintió una gratitud que nunca antes había sentido. Había cometido errores, había perdido a personas que le importaban, pero al final, esos errores le habían conducido hasta aquí, hasta este momento. Cuando Sophie llegó hasta él, permanecieron juntos, cogidos de la mano, mientras intercambiaban votos que reflejaban el amor y la confianza que habían construido a lo largo de los años. No hubo grandes promesas de riqueza o éxito, ni mención de cosas materiales, sino palabras sencillas y sinceras sobre la lealtad, el respeto y la vida que querían compartir juntos. Mientras se besaban y sellaban sus votos, David supo que por fin había encontrado el tipo de amor que no se podía comprar ni poner a prueba. Era el tipo de amor que se ganaba con paciencia, honestidad y un compromiso inquebrantable. En ese momento, con el sonido de las olas rompiendo a sus espaldas y el calor del sol sobre su piel, David se dio cuenta de que había estado buscando las cosas equivocadas todo el tiempo. No se trataba de fortuna ni de seguridad, sino de encontrar a alguien que le quisiera por lo que era, con todos sus defectos. Y con Sophie había encontrado ese amor.